Y entonces uno dice, pero es que Álvaro Uribe Vélez tiene una deuda con la justicia en Colombia, una deuda que no inventó Petro y que no inventó el castrochavismo y que no inventó la izquierda tampoco, sino que se la inventó él mismo con sus señores abogados yendo a sobornar testigos e incurriendo en fraude procesal, que es que hay que decirlo todos los días acá, porque al uribista promedio que está prácticamente aguantando hambre gracias a los gobiernos de Uribe, se le da por decir que esto es un entrampamiento de la izquierda para meter a la cárcel al mejor presidente que ha tenido Colombia. Pero más que todo es que tengamos sistemas de transporte público masivo, local y nacional, eléctricos. Y eso se llama trenes, hasta el día de hoy. Trenes eléctricos, ministra. No trenes diésel. Puede ser una transición porque estamos recuperando las líneas que nos dejaron los abuelos y que los hijos de los abuelos políticos destruyeron, pero hay que recuperar la red férrea nacional, en eso estamos, pero tiene que pasar de diésel a eléctrica. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco después del remesón, después del sacudón y después hay que decir del guarembémbere y el bororó que se armó con la juntanza de Petro y el señor Mancuso. O sea, después de que Petrín Pingüín intercambió sombrero volteado con Mancuso y salió toda la derecha, la ultraderecha, la paracoderecha y el periodismo pro paramilitar de Colombia a decir que cómo era posible que Petro le haya hecho esto al país, que cómo era posible que Petro se haya reunido con este señor para burlarse de todo Colombia y que sencillamente este señor tendría que estar en la cárcel, como hizo el gran presidente Álvaro Uribe Vélez, que es de quien vamos a hablar aquí para iniciar este Notiparaco. No sin antes decir que María Fernanda Cabal publicaba un tuit que decía: es sencillo, ninguna guararaca y no hay que hablar de más. Y entonces por un lado ponía al señor Mancuso directamente yéndose a la cárcel y extraditado, y por otro lado ponía al señor Mancuso con el presidente Petro intercambiando el sombrero volteado, el tan famoso sombrero volteado del que se aprovechó también el señor Daniel Samper Ospina, uno de los mejores humoristas políticos de Colombia, que es tan bueno que solamente lo entiende la gente divinamente, caray, la gente de bien, carachas del Rosales y el Chicó, que ven en el señor Daniel Samper Ospina un crítico agudo de este gobierno, pero que hay que decir simplemente es un tibio más al que le duele meterse con el establecimiento de poder y que busca, hay que decir, la aceptación de esa gentecita de bien que no se siente para nada contenta con el hecho de que les va a tocar entregar tierras, y si no entregan las tierras pues las van a tener que vender porque se viene en marcha la reforma agraria del señor Gustavo Petro, reforma que tampoco les gusta porque cómo puede ser que la gente no pueda estar en paz en Colombia con sus terrenos improductivos, cómo puede ser que tengan tierra por todo lado, que no trabajan y producen y que los campesinos estén muriendo de hambre y ellos tengan que hacerle el favor al Estado de hacer esa tierra productiva. No, si es que la gente de bien, caray, tiene que tener tierra y tierra y tierra y haciendo nada para ostentar poder. ¿En dónde se ha visto que el campesino pueda trabajar la tierra en gobiernos de derecha y de ultraderecha, que son los que defienden la señora María Fernanda Cabal y el mismísimo Daniel Samper Ospina, humorista que se acomoda dentro de la tibieza colombiana? Y ahora sí, no, y hay que decirle a doña María Fernanda Cabal que sí, que el señor Mancuso se fue extraditado y que Uribe lo puso en la cárcel, pero ¿en dónde respondió por lo que hizo en Colombia? ¿Por qué no lo dejaron hablar? ¿Y por qué no le dejaron abrir a la de Guarguero y mover la lengua para denunciar a toda la oligarquía y la gente
gente de bien, que es la misma gente dueña de esas tierras, que conectó con el señor Mancuso y con los paras, hay que decirlo acá, para coger y desplazar campesinos para que estos paras les vendieran la tierra a 25.000 pesos, o sea, la hectárea a 25.000 pesos, porque es que la gente de bien sí tiene derecho a comprar hectáreas baratas, caray. Y habiendo ya dicho esto, pasemos a la noticia de don Alvarín Pingüín, que salió en su canal de YouTube en un video prácticamente que me hizo llorar a mí y a mis tías y a mis abuelos también, porque es que Alvarín decía: no puedo más con esta vida en este país. El predial está muy caro para la gente como yo, trabajadora, que ostenta tierra como un berraco. Y sí, me va a tocar venderle la tierra al gobierno de Petro. Me va a tocar darle esas hectáreas que yo no sé cómo conseguí. Pero hay que decirle a Petro que le vaya al impuesto predial, porque es que aquí no damos más, no podemos pagar esa plata. Y cuando uno revisa entonces cómo hacía Álvaro Uribe Vélez antes, en los gobiernos, pongamos un ejemplo del señor Iván Duque o del mismísimo Juan Manuel Santos, o en el gobierno de él, en donde él hizo que mágicamente su esposa, la señora Lina Moreno de Uribe, y sus dos hijos, Tomás y Jerónimo, empezaran a adueñarse de los terrenos baldíos y de la tierra, que es la tierra que hoy, que son las hectáreas que hoy, los terrenos que hoy le van a vender al gobierno, terrenos que uno no sabe cómo fue que obtuvieron, terrenos que uno no sabe cómo fue que adueñaron de ellos y que hoy le están devolviendo al gobierno, no porque ellos tengan sensibilidad con los campesinos y con la gente pobre, sino porque la reforma agraria así lo exige. Así que ellos dicen: no, es que el precio está a 100 millones y yo lo dejo a 60 millones, que nosotros los Uribe Moreno siempre pensando en el bienestar de los pobres. Pero la pregunta es aquí, señor Álvaro Uribe Vélez, ¿cómo fue que sus hijos y su señora esposa obtuvieron estas hectáreas y obtuvieron estos terrenos baldíos y se hicieron inmensamente millonarios en su gobierno? Seguido de esto, don Alvarín Pingüín, también hay que preguntarle a usted cómo fue que usted obtuvo el ubérrimo y cómo es eso de que ahora sí le parece caro cuando le toca pagar el precio que tiene que pagar por el predial, por tener tanta tierra improductiva sin hacer nada. Y cómo es eso que está chantajeando a los colombianos que todavía le creen con que usted está que se quiebra, y que esa quiebra prácticamente le va a hacer entregar al ubérrimo a este gobierno, y además de todo decirle a la gente que es que prácticamente esto es un acto de expropiación, que Gustavo Petro está expropiando a los agropecuarios y a los trabajadores y a los megaterratenientes y a los gamonales y a los hacendados. Y cuando uno va y escucha entonces al señor dueño de Fedegan, que es el esposo de María Fernanda Cabal, que es una persona que se la pasa prácticamente berreando todos los días en Twitter, berreando todos los días en redes sociales y haciendo campaña política en los medios de comunicación, decir: no, esto no puede ser cierto, que Petro le esté haciendo esto a los trabajadores colombianos, que somos nosotros los ganaderos. Pero por otro lado, José Félix Lafourcade deja claro que la entrega de tierra es necesaria, o sea que la tierra tiene que estar en manos del campesinado. Pero es que esta gente de bien de la oligarquía, estos neofeudales, hay que decir rentistas, vividores de los colombianos, no quieren entregar la tierra, porque es que si entregan la tierra prácticamente ellos sienten que pierden el poder y la injerencia aquí en Colombia. Porque ¿cómo es eso que los Santo Domingo, que los Ardila Lule, cómo es eso que los Lafourcade, los Cabal, los Valencia Holguín, cómo puede ser posible eso que entreguen tierra si es que la tierra es lo que les da poder a ellos? No puede ser posible que los Eder Zambrano tengan que también meterse la mano al bolsillo y decir que la tierra tiene que hacer parte de la productividad de los colombianos, no un privado ahí que las tiene por hacer con ellas, como han vivido toda la vida estos
que quieren coger a Colombia y desangrarla, pues, y el día que les hablan de equidad social y de justicia social, entonces ponen la mano en el cielo y hasta amenazan con irse del país, como don Alvarín Pingüín, al que uno intuye que si está diciendo que le va a tocar vender el ubérrimo y le va a tocar salir de sus propiedades, uno dirá, ¿para dónde es que va Álvaro Uribe Vélez? ¿Será que don Alvarito se nos va a ir? ¿Para dónde? ¿En dónde van a recibir a este tierno señor? A este peluche que ha contribuido mucho en la matanza y en la masacre y en el desplazamiento y en la financiación de paramilitares en Colombia. ¿Dónde van a recibir a este tierno abuelito, por Dios? Y entonces uno dice, pero es que Álvaro Uribe Vélez tiene una deuda con la justicia en Colombia, una deuda que no inventó Petro y que no inventó el castrochavismo y que no inventó la izquierda tampoco, sino que se la inventó él mismo con sus señores abogados yendo a sobornar testigos e incurriendo en fraude procesal, que es que hay que decirlo todos los días acá, porque al uribista promedio que está prácticamente aguantando hambre gracias a los gobiernos de Uribe, se le da por decir que esto es un entrampamiento de la izquierda para meter a la cárcel al mejor presidente que ha tenido Colombia, el mejor presidente que los empobreció, el mejor presidente que los endeudó, el mejor presidente que cogió este país y lo volvió una feria del recurso natural para las multinacionales y que cogió y montó un poco, hay que decir, de notarías para quitarle la tierra a los campesinos, el mejor presidente que cogió y dio la orden para que cogieran gente inocente y la disfrazaran de guerrillera y la presentaran como gente caída en combate, ¿no? Ese es el mejor presidente que ustedes defienden, un doble que le debe prácticamente toda la justicia y que está viendo cómo volarse de aquí porque ya no le están comiendo cuento. Y ahí están sus súbditos, ¿no? Hay que decirlo ahí, sus padawan ahí, sus pupilos ahí haciendo campaña política para llegar a la presidencia. Y ahí tiene su abogado mequetrefe que cree italiano y cantante de ópera diciendo es que hay que defender al presidente Uribe. Al señor de la Espriella entonces toca decirle por qué ante usted decía que Álvaro Uribe Vélez se quería quedar con la plata de David Murcia, el señor del DMG, y hay que preguntarle a de la Espriella quién se quedó con la plata del DMG y al mismo de la Espriella por qué salía a hacer columnas diciendo que Salvatore Mancuso era un orgullo para los cordobeses y que Salvatore Mancuso tenía la verdad en la boca. ¿Por qué al señor de la Espriella ahora le cambiaron el discurso a nuestro querido Papucho o a nuestro querido Puccini? Porque el señor ya es italiano, ¿no? El señor ya vive en Florencia y se cree que pertenece a la comunidad italiana porque él se siente europeo, él no se siente corroncho, él se siente de allá y no de acá, pero hay que recordarle su pasado cuando el señor era corista de un grupo vallenato, defendía a David Murcia Guzmán y además de todo le parecía que Salvatore Mancuso era un hombre honorable al que había que escuchar. Háganme el favor cómo les cambia el discurso a la gente de bien, caray, cada vez que les meten con el bolsillo, que es lo único que les importa en Colombia. Vuelvo y repito antes de acabar esta sección, el señor Álvaro Uribe Vélez se va a volar del país. El señor Álvaro Uribe Vélez anda viendo cómo vende todo lo que tiene aquí en Colombia, obtenido de forma bastante dudosa, y no le va a responder a la justicia. ¿O qué es lo que va a pasar con el uribismo, que es el que quiere volver al poder en el 2026? Lo vamos a ver, lo vamos a saber y se los vamos a decir aquí en Notiparaco. Háganme el a favor. Y después de la lloratón en la que están los megaterratenientes de este país, los dueños de Colombia, los que ostentan la tierra, que porque Petro se reunió con Mancuso y armaron tremendo show, pero es que el show no es por la reunión de Petro y Mancuso, por el sombrero volteado, eso es puro show, hay que decir, para los medios de comunicación de donde me echan gente también y lo sacan ahí porque son los títeres ahí del establecimiento, las mascotas del establecimiento, como una vez dijeron por ahí. Hay que decir que lo que los tiene bejucos y lo que los tiene a ellos como que no pueden y los tiene ahí bastante que están que salen de la ropa y un poquito implotados es esto. Échenle ojo a estas cifras: hectáreas de tierra adquiridas para comunidades campesinas, étnicas y de víctimas en el gobierno de Juan Manuel Santos.
17.882. En el gobierno del señor Iván Duque, 18.159. Y en lo que va del gobierno de Petro, o sea, en 2 años de gobierno de Gustavo Petro, 166.600 hectáreas adquiridas para la gente que sí necesita trabajar la tierra. Lo que quiere decir que este gobierno sí está cumpliendo con el tema de justicia social, que es lo que nunca le ha gustado a los gobiernos divinamente, porque es que como es eso, y repito otra vez, y perdónenme que sea tan cansón, pero como es eso que le devuelvan tierra a estos pobres, si es que los pobres no tienen que trabajar tierra. La tierra es para que anden nuestros caballos por ahí, la tierra es para alimentar el ganado de nosotros, y la tierra es para que nosotros nos asomemos un día por la mañana, nosotros las gentes de bien, y nos sirvamos un café y nos asomemos a ver hasta el horizonte y decir: oh, toda esta tierra mía, oh, miren lo poderoso que soy, oh, llámenme el Mufasa. Hay que decir del megaterrateniente colombiano, o sea, yo soy el rey de reyes, el que más tiene tierra, y al que no les guste, pues entonces contrato un ejército de paracos y los cojo a todos y los saco de aquí, porque el que tiene plata para formar grupos paramilitares y para desplazar campesinos, y al que no le guste le mandamos a Mancuso, y al que no les guste le mandamos a Macaco, y al que no les guste entonces le mandamos a Jorge 40, pero ustedes aquí no van a venir a Megua Castaño, lo revivimos para que lo saquen a usted acá, porque la tierra es para nosotros. Entonces uno dice, ahora que la tierra se le está devolviendo a los campesinos, claramente la gente divinamente va a salir a hacer ese show tan berraco que están haciendo, y claramente doña María Fernanda Cabal, a quien hay que preguntarle: señora María Fernanda Cabal, desde aquí, desde Notiparaco, usted ha comprado hectáreas a 25.000 pesos, lo que está diciendo Mancuso es verdad o mentira. Usted y su esposo, dueño de Fedegan, y además de todo líder de los megaterratenientes en Colombia y de los ganaderos, se han beneficiado del desplazamiento de los paramilitares en Colombia. Quedo atento a que me respondan, quedo atento aquí en este Notiparaco a que ustedes tengan la amabilidad de decir: no, Levi, no hemos comprado hectárea 25.000, nosotros somos gente honrada, para yo aquí mismo en esta mesa prácticamente sentarme a cagarme de risa, cínicos. Hombre, ¿ustedes se acuerdan de la periodista que salió en el medio de comunicación de los Gilinski a decir: recojan gas, saquen sus cocas y recojan gas, que Petro nos dejó sin gas? Salgan a la calle con sus totumas a recoger gas, que porque se acabó el gas en Colombia. Y lo que uno le diría a la queridísima Andrea Nieto, defensora de Álvaro Uribe Vélez, defensora de los gobiernos neoliberales de derecha: ¿cómo se recoge el gas? Explíqueme usted, ¿de dónde uno va a la calle y hace fila para llegar con gas a la casa? ¿Y cuáles son las medidas para uno recoger gas? Señora María Andrea Nieto, por favor, ilumínanos, por favor, llévanos a ese estado de conciencia plena en el que uno tiene la capacidad de ser un ser interdimensional e ir a hacer fila para venir con gas a la casa. ¿Cómo hago yo para recoger gas y meterlo en mi casa, y además de todo darle uso a ese gas que recojo? Por favor, doña María Andrea Nieto de padre investigado por corrupción, doña María Andrea Nieto echada del SENA por incompetente, díganos por favor cómo recogemos gas aquí en Colombia. Y yo digo esto rápidamente para decirles a ustedes que el terror que les quería meter doña Andrea Nieto y el terror que les quería meter la derecha y el uribismo quedan nada, porque estaban diciendo: nos quedamos sin gas, vamos a tener que arrodillarnos a Venezuela. Y hay que decir que se acaba de confirmar el descubrimiento de un yacimiento de gas en Colombia capaz de darle al país por lo menos 20 años de gas, o sea, el suministro de gas. A los que pedían nuevamente recoger gas, o más directamente a doña María Andrea Nieto, quiero decirle: ¿usted qué va a hacer con ese gas que recogió? ¿Acaso lo va a donar? ¿O qué es lo que va a hacer con ese gas, doña María Andrea Nieto? Porque algunos vecinos confirman que usted
salió a la noche a coger gas para guardarlo en su casa por si se venía, hay que decir, el desabastecimiento de gas en Colombia. Ay, es que uno diría, ¿cómo puede respetar uno al periodismo tradicional en Colombia si salen con estos apuntes que después corrigen diciendo es que ustedes no me entendieron, gente? Yo había dicho que recogieran gas en tono de sarcasmo, pero como ustedes son unos que no entienden nada, pues no pudieron entenderme a mí. Y uno diría, señora María Andrea Nieto, todos sabemos que usted no es que sea un faro de la inteligencia, ni faro de la profundidad, ni del análisis político, ni de nada. Usted es una señora ahí ganando unos pesos, que trabaja en un medio de comunicación de banqueros que le ordenan qué es lo que puede decir, qué es lo que no. Y el día que usted no sirva para eso, y el día que usted sea obsoleta y a los Gilinski ya no les funcione más ese programa de que tienen semana que se llama El Control, le van a hacer lo mismo que al señor Luis Carlos Vélez. Lo van a sacar por atrás y le van a pedir que diga que usted salió en buenos términos, porque ustedes al final no tienen independencia, y no, que son unos mercenarios que se deben al bolsillo de los banqueros. Háganme el a favor, pues. Y así terminamos Notiparaco. Noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, darle like y compartir. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon y a todos los que hacen posible que este noticiero, a pesar de todo, se siga haciendo. Perdonen la grosería y perdonen esta cara de mierda que muchas veces pongo.